el después, imágenes que con Herbol podemos rescatar. Se derrumbó el pasado sábado ante el abandono de las autoridades municipales, pero también está el castigo de la intemperie, la mano delincuente de loteadores que les asestaron duros golpes hasta debilitarla. Su valor es incalculable, como su reparación casi imposible. Ninguna institución asume responsabilidad. Para este tema hemos esperado contar con la persona que más ha estado reclamando, insistiendo sobre todo lo que son nuestro patrimonio arqueológico, histórico y cultural. El arqueólogo e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, Yedú Zagárnaga, nos honra hoy con su presencia. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, muchas gracias. Jimena, el agradecido soy yo por esta nueva invitación, que ya suma varias, que no te he decepcionado, creo que he estado siempre, y voy a estar cuando me convoques, ¿no?, para hablar de estos temas que me parece que son importantes. Sí, qué duro, ¿no?, porque ¿cuánto tiempo está reclamando, está advirtiendo lo que puede suceder? Y al final vemos algo así, que obviamente a ustedes como arqueólogos, no sé si la ciudadanía está consciente del valor que significa un chulpa preincaica. Mira, hace pocos días se habló mucho de este acto vandálico contra los jaguares de la Amazonía, ¿no? 200 jaguares que han sido sacrificados por una pareja de ciudadanos chinos nacionalizados bolivianos y que, bueno, han hecho esta matanza o propiciado por lo menos para luego exportar colmillos, pieles, etcétera, ¿no? Cuando muere una ballena en el mar o se extinguen especies animales, a todos nos duele, ¿no? Y ciertamente quienes estamos en esto de la protección del patrimonio cultural y natural, tenemos que sentirnos ofendidos, ¿no? Pero ciertamente hay cierta acogida hacia los reclamos de los biólogos y otros activistas naturales, ¿no? Pero cuando una pieza arqueológica, un monumento arqueológico desaparece, a nadie le interesa, ¿no? Desaparece y listo. ¿A quién le puede interesar una tumba antigua, como decía la nota, una tumba de 800 años que ni siquiera tiene un valor estético, ¿no? Es un monumento antiguo de 20 metros cuadrados y si desaparece, en muchos casos es mejor, ¿no? Sin embargo, claro que nos duele como arqueólogos y como investigadores porque es nuestro patrimonio, ¿no? Recuerdo hace unos meses acompañé a un amigo a su pueblo y en el pueblo él me llevó a ver la tumba de sus padres. Había tumbas mucho más fastuosas, pero la que le interesaba era la de sus padres, así humilde, cayéndose un poco a pedazos, pero lo que le significaba a él, era sus padres enterrados ahí. Un poco lo mismo sucede con el patrimonio arqueológico y sobre todo sitios funerarios, ¿no?, donde han sido enterrados los ancestros de nuestros ancestros y que por lo tanto merecen un respeto singular, ¿no? Hablando de la meseta de Chijipata, arriba de Quellumani, que es donde se encuentra la última chulpa preincaica, esta data del año 1200, ¿no? Yedú estaba revisando algunos datos, se remonta al periodo de los señoríos aymaras. Sí, bueno, son fechas aproximadas, ¿no? Pero ciertamente tras la desaparición de Tiwanaku, empezaron a construirse este tipo de torres funerarias, que las conocemos normalmente como chulpares, y se mantuvo este tipo de construcción hasta la llegada de los españoles prácticamente, inclusive tenemos fechados más tardíos, ¿no? Entonces, lo interesante, lo singular, era que estas torres estaban dentro de la mancha urbana de La Paz. La Paz ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Hay trabajos pioneros como de don Max Portugal Zamora, que ya murió hace mucho tiempo, que hablan de diferentes sitios arqueológicos en el valle de Chuquiahue, en la ciudad de La Paz. Y poco a poco la mancha ha ido cubriendo otros sitios y, por supuesto, condenándolos al olvido, ¿no? Menos mal que ahora hay acciones importantes, como por ejemplo excavar en sitios donde se va a instalar el teleférico, o se está instalando el teleférico, acciones que están siendo dirigidas por el arqueólogo Carlos Lemus, ¿no?, que se ha ocupado mucho de la arqueología en la ciudad de La Paz. Precisamente
Carlos Lemus dirigió diferentes temporadas de campo entre 2005 y 2006, 2007 y 2008, junto con otros arqueólogos. Se me viene a la mente Javier Mencias, que gentilmente ha proporcionado algunas imágenes del 2005, ¿no? Donde todavía se ve la torre parada. Yo conocí este sitio el 2003. No, me gustaría que pasen esas imágenes, porque claro, algo que llamaba mucho la atención era que ya el estado de deterioro era marcado en la torre, pero además se había estado usando como mingitorio, como baño público, ¿no? Lo cual era un insulto muy fuerte. Entonces, aparte de esas acciones que son poco decorosas, está el deseo de voltear la tumba por los propietarios de los terrenos, porque les incomodaba, ¿no? Ahora mismo, si revisamos la nota que estás mencionando, el señor Coloma, que es uno de los propietarios, el más directo propietario, dice, bueno, finalmente, qué bien que se haya caído, más o menos, ¿no? Dice mejor eso, si se la llevan lo que queda de la torre, y así puedo construirle unos cuartos a mi hijo, o ya veré que... Claro, digamos, estos sitios muchas veces incomodan a los propietarios, ¿no? Y es idílico pensar que todos están contentos con tener cerca un sitio patrimonial. Más bien, la experiencia que yo he recogido en el campo muchas veces es que la gente... Ahí están las imágenes de cuando yo conocí, el 2003, ¿no? Todavía estaba en pie, aunque digamos en esas condiciones. Es una construcción de adobe y piedra, muy interesante, pero además es interesante que los resultados de las investigaciones llevadas a cabo dieron como resultado que habían elementos procedentes del formativo, es decir, ya una época muy anterior, ¿no? Y además cistas. Las cistas son tumbas subterráneas que normalmente están en asociación espacial con las torres estas que son sobre el nivel del suelo. Ahí hay una foto de cómo era usada. El letrero creo que no permite visualizar, menos mal tal vez, porque ahí está siendo usado como sello, baño, por ¿no? favor. Lo saquemos el sello por unos segundos, por favor, el generador de caracteres. Exacto, y veremos la siguiente, por favor. Miren la escena, no está completa, pero es bueno, ahí hay heces fecales, claro, era un baño, ¿no? Entonces todo el tiempo o era usada de esta manera o incomodaba a la gente, ¿no? La acción de los arqueólogos ha posibilitado que el 2016 se convierta en Patrimonio Municipal de La Paz. Y en ese momento uno cree, como arqueólogo, que ya el monumento está cubierto, protegido, pero estas declaraciones son un saludo a la bandera, no hacen nada, ¿no? Se le inició un proceso a los vecinos, a los que habían un poco afectado el sitio, se les impuso una especie de multa de más de 16,000 bolivianos, y ese dinero debía ser destinado a hacer la labor de conservación de la torre. No se ha hecho. Entonces realmente ni a las autoridades ediles, ni a las del gobierno central, ni a los vecinos, a nadie le interesa que esto se pierda, ¿no? Y claro, digamos, monumentos que están dentro de la mancha urbana de La Paz, y ya son los últimos. Sí. Entre el 2008 los esposos Coloma Varela enfrentaron un proceso técnico-administrativo interpuesto por la Unidad de Fiscalización de la Subalcaldía Zona Sur, a consecuencia de movimientos de tierra y construcciones que afectaron al patrimonio arqueológico. El 2010 el caso, asignado con el número 1147/08 de acción penal, fue cerrado con un acuerdo transaccional entre los denunciados y el municipio. Tengo entendido que ese dinero, inclusive, bueno, porque en la nota que está publicada por Herbol, se señala que hay cuotas para pagar poco a poco, ¿no? 16.800 bolivianos se resignó a cobrar. Imagínate. Tengo entendido que ese monto, además, ellos lo pagaron completo para deshacerse de la deuda. Ajá. ¿Y por qué el gobierno municipal de La Paz no invirtió ese dinero? O sea, qué bien, hay un acto vandálico contra un monumento, y eso significa que va a ingresar dinero al tesoro municipal, ¿no? Pero ese dinero es una cantidad irrisoria, pero podía haber servido por lo menos para cercar, para hacer alguna labor de conservación de muros, alguna cosa, ¿no? No se ha hecho nada, y lo más triste es que este es el ejemplo de lo que está sucediendo
en muchas otras latitudes del país, ¿no? Donde ni siquiera la gente conoce o no ha visto. Yo he pasado por varios sitios en los últimos 2 años, viendo con tristeza que habían sitios patrimoniales que ya han desaparecido. Bueno, estábamos revisando todos los datos y el estado de conservación de los sitios monumentales en Bolivia es penoso. Lo has dicho muchas veces, te has lamentado, te has mostrado muy preocupado, incluso has alertado sobre graves amenazas sobre estos sitios como el Iscanguaya. Recuerdo muy bien porque tuvimos una entrevista acá. También lamentaste la falta de recursos estatales para la preservación de la riqueza arqueológica boliviana, ¿no? El Estado boliviano no está destinando nada de dinero para hacer ni investigación, ni procesos de conservación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente que se requiere para poder mantener los diferentes monumentos y objetos patrimoniales? Es pues el Estado, es el Estado boliviano en este caso. Pero se ocupa el dinero en otras cosas que son menos importantes, ¿no? Varias veces contigo también hemos hablado, por ejemplo, del monumento ese que se llama Museo de Orinoca, donde se han destinado 7 millones de dólares, ¿no? Y estos otros monumentos no tienen ningún apoyo, ninguna forma de protección. Entonces, va a desaparecer todo eso por la negligencia, ¿no? Los arqueólogos podemos llorar, echar el grito al cielo, pero más no podemos hacer. ¿Con qué recursos hacemos, ¿no? Cuando se habla de proyectos para turismo, por ejemplo, no podemos comprender cómo hay países como el Perú, nuestro vecino, como México, con todos sus monumentos al aire libre, Teotihuacán y todo lo que podemos conocer, que, bueno, ellos poseen una infinidad de restos monumentales. Y hay países donde definitivamente tienen muy claro, ¿no? Fomentan el turismo, invierten, cuidan y protegen a través estoy comparando lo que ocurre en Bolivia con otros países, ¿no? Donde realmente valoran, cuidan, destinan recursos y al final estos grandes monumentos son buscados por la gente del mundo para poder apreciarlos. Es que lo que acaba de decir realmente me causa vergüenza porque nos descubre como un país que no le interesa su patrimonio, ¿no? Y teniendo el ejemplo cercano de lo que es el Perú. Perú ha fomentado en los últimos 20 años la investigación, la promoción de sus recursos arqueológicos, por supuesto casando esto con el turismo, porque al final ciertamente el turismo es el que no está conectado directamente con la arqueología, pero proporciona bienestar a las poblaciones y la gente se entusiasma cuando sabe que un sitio puede ser objeto de visitas por parte de gente de afuera o de adentro que va a poder proporcionar ingresos económicos, etcétera, ¿no? Ahora, ciertamente el Perú tiene una riqueza arqueológica que nos sobrepasa, eso hay que reconocer. Tienen más riqueza, digamos, entre comillas, por hablar cuantitativamente, ¿no? Porque lo nuestro es nuestro y tiene el mismo o más valor. Pero pongámonos el ejemplo de Chile, que tiene menos riqueza arqueológica que Bolivia. Están gestionando su patrimonio de una manera maravillosa, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿dónde estamos situados a nivel de los países andinos? ¿Cómo estamos protegiendo lo nuestro, lo que nos significa como pueblo? Es finalmente nuestra identidad la que estamos queriendo proteger. Ahora, la gente, por lo visto, el Estado no está viendo con mucha precisión los bienes arqueológicos, porque al final, Yedu, eso refleja nuestro patrimonio. Ese patrimonio es lo que nos significa como país, como pueblos. ¿Cuánto de la riqueza arqueológica boliviana se ha descubierto o se ha identificado? Porque muchos se atreven a decir que la riqueza arqueológica boliviana todavía no se ha cuantificado. No, la verdad es que no se ha cuantificado, se tienen cifras muy gruesas, ¿no? En la década de los 70 u 80, algunos arqueólogos dijeron, habrán como 30.000 sitios arqueológicos, pero no se ha hecho una cuantificación real. Probablemente esa cifra sea mayor, ¿no? Y tenemos muchos sitios, de los cuales ni el 1% se está en este momento investigando.
y tampoco se está resguardando, ¿no? Hay acciones, sí, ahora en conjunción con los municipios y con otra gente que tiene un poco más de criterio, diríamos, ¿no? Se están haciendo algunas acciones de resguardo, se han creado algunos museos pequeños, ¿no? Yo mismo, modestia aparte, he impulsado la creación de 5 museos pequeños, estirando la mano a entidades e instituciones foráneas que no son ni siquiera bolivianas, porque hay que decir también con claridad que ni siquiera al empresariado público y privado le interesa, ¿no? En otras partes, volvamos al caso del Perú, empresas grandes como, no sé, Leche Gloria, por decir algo, o el Banco de Crédito del Perú, están fomentando la promoción de sus valores y etcétera, ¿no? Acá ni a la entidad privada le interesa, ¿no? Sí. Generalmente la riqueza la estamos descubriendo con esos movimientos agrícolas, con construcciones, como tú has dicho, pero no hay políticas públicas que sean destinadas a la exploración y a la recuperación. Claro. Y el otro tema que me gustaría no olvidarlo, ¿no? Es que cuando se hace un camino, a propósito de las construcciones de obras públicas, los afectados por esta vía caminera tienen una retribución por parte del Estado, se los compensa económicamente. Se les compensa, ¿no? Pues lo mismo debería ocurrir acá, porque ciertamente si también uno se pone en lugar de la persona que ha sido afectada porque tiene un sitio patrimonial ahí cerca, entonces habría que ver mecanismos de compensación, y en eso tendría que trabajar la unidad de arqueología. Eso creo que es importante, es más importante que otras cosas, ¿no? Ver cómo se compensa, porque ahorita estamos con una serie de problemas relacionados a este tópico, en Condoramaya, en el Beni, en Viacha, ¿no? Muchos sitios que donde hay sitios arqueológicos y la gente se ve afectada, por supuesto, y preferiría que ese sitio desaparezca para no verse así afectada, ¿no? Solamente se han concentrado desde las políticas públicas, departamentales, con las gobernaciones, en ciertos sitios y centros arqueológicos. Hemos visto Tiahuanacu, Samaipata, por ejemplo, Iscanguaya, que hemos hablado con vos, pero más allá no. Más allá no. Incluso hablábamos de la cooperación, universidades del exterior que han venido a querer trabajar y están en proyectos con esto. Pues los sitios monumentales que tenemos aquí en Bolivia, que son varios, esos están medianamente atendidos, sin duda, ¿no? Tiahuanacu, aunque no es un buen ejemplo. Sí. Samaipata, Incallacta, Iscanguaya. Bueno, Iscanguaya está en este momento en un estado de fragilidad, pero por lo menos la gobernación de La Paz ha destinado algunos recursos para su conservación, ¿no? Pero no todos los sitios tienen monumentos. Hay sitios que son, qué sé yo, concentración de tumbas subterráneas o dispersión de puntas de proyectil, del arcaico, o pinturas rupestres. Todos estos sitios no se los puede proteger, son muchísimos y no hay los recursos, ni siquiera los arqueólogos necesarios, ¿no? Imagínate, en un país con tanta riqueza, los arqueólogos titulados no llegamos, creo que ni al centenar, ¿no? Claro, contando con los egresados, que ahora llegaremos a ser unos 200 para atender supuestamente esos 30.000 sitios arqueológicos, ¿no? Ahora, es importante sí establecer que la arqueología tiene en este momento un cierto impulso gracias a la arqueología de contrato, es decir, las empresas están obligadas, las empresas camineras, mineras, las que hacen represas, aeropuertos, esas están obligadas a contratar arqueólogos para hacer un estudio de impacto arqueológico, ¿no? Eso es lo que está un poco haciendo que la arqueología subsista, los arqueólogos también, y se lleve a cabo algún tipo de investigación, ¿no? Pero inclusive en eso estamos fallando, porque todas las empresas que hacen remoción de suelos están obligadas por la ley de medio ambiente de tener en su personal arqueólogos que estén atentos a que no se destruya el patrimonio, ¿no?
¿Se hace el mantenimiento de estos monumentos de manera correcta? Por ejemplo, Tiahuanaco estaba presentando un deterioro muy evidente. Es que hablar de mantenimiento es, creo, un poco ilusorio. No se está haciendo ningún mantenimiento, ¿no? Entonces, Tiahuanaco tiene ingresos muy fuertes por concepto de turismo, y esos ingresos deberían ser destinados en un gran porcentaje a la investigación, conservación de los propios monumentos, el propio museo, pero no se está haciendo, ¿no? Hay un comité, un centro que está atendiendo esto, creo que de mejor manera que lo que sucedía hace hasta unos 5 años, pero todavía creo que son acciones insuficientes, ¿no? Qué pena. ¿Es posible recuperar? ¿Es posible recuperar cuando ya vienen daños tan grandes, tan fuertes como estos? Cuando el daño es mayor, los recursos necesarios son también mayores, ¿no? Hacer un proceso de anastilosis, por ejemplo, la anastilosis es la restauración del monumento, ¿no? Entonces reponer con los mismos materiales, reponer tal como estaba originalmente, o tratar de hacerlo, ¿no? Como tenemos fotos desde el 2003, 2005, 2008, etcétera, se podría hacer un trabajo de anastilosis en este lugar y en otros. Acuérdate que alguna vez hemos hablado, creo, acá de Condoramaya, ¿no? Sí, un sitio claro, donde una torre mucho más grande y espectacular se cayó a principios del siglo, 2001, ¿no? Nunca hubo recursos para hacer anastilosis de esa torre y la torre sigue así. Era mucha plata, digamos, ¿no? Pero sí, conforme va pasando el tiempo es más difícil. Ahora que se ha caído hace una semana, creo que se pueden hacer algunas acciones para restaurar la torre de Chijipata. Muchas gracias, Yedu. Muchas gracias por venir. El agradecido soy yo. Gracias, Jimenita. Yedu Sarana, docente universitario, arqueólogo, investigador, y bueno, él es arqueólogo a tiempo completo, como siempre lo ha dicho. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa. Ya está con nosotros el viceministro Jaime Durán acompañándonos. Vamos a hablar de economía, así que aguárdenos unos segundos, por favor.